Bienvenidos a Plural, una nueva edición de este programa de análisis, de reflexiones, esta semana ya después de las elecciones del domingo. Hoy vamos a tener un programa bastante político, como todos los martes, pero con un análisis de lo que nos dejó las elecciones y de lo que viene, ¿no? hacia octubre. Hugo, Pucho, bienvenidos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Raúl, Pucho? Bien, bien. ¿Cómo te va, Hugo? Bien, contento. Un nuevo proceso electoral que no es solamente la política, debo decirlo, porque últimamente pareciera ser que la democracia es el proceso electoral solamente, ¿no? Sí. Claro, y queda todo el resto de lado. Yo soy de los que opino que lo electoral se está fagocitando a la democracia, porque en vista a lo que relatan la mayoría de los encuestadores, que la gente está decidiendo su voto días antes, horas antes de ir a votar. Entonces queda claro que la cuestión electoral se está priorizando sobre la cuestión democrática. La cuestión democrática es saber qué proyecto vas a acompañar de antemano. La cuestión democrática es averiguar. La cuestión democrática es que cada uno de nosotros se vuelva un ciudadano y que así como cuando va a jugar la selección, que va a jugar dentro de 10 días, ya todo el mundo está discutiendo quién tiene que estar en la delantera o en la defensa, podamos también discurrir con información y con debate qué candidatos, pero no solamente el candidato, la forma, la boleta, sino qué proyecto engloba cada uno, qué propuestas tiene cada uno. Así que me parece, espera también. Claro, entonces me parece que la cuestión de la democracia se termina reduciendo a la cuestión electoral, ¿no? Es como que nos acordamos que vivimos democracia solamente cuando vienen las elecciones y las 2 últimas semanas. Sí, es cierto. Así que, dicho esto, que necesitaba decirlo como para ponerlo como punto disparador, decir que bueno, que lo que veníamos hablando aquí en la mesa se confirma el domingo con las elecciones, y cuando estoy hablando de eso estoy hablando de esta fuerte presencia federal, de este interés cada vez mayor por los habitantes de las provincias, de lo que sucede en su propio territorio. Su propia agenda, ¿no? Yo diría que es un factor parejo, porque fíjate, Pucho, fíjate, Raúl, que la mayoría de los candidatos a gobernador querían el desdoblamiento de las elecciones. Así es. Para no vincular esto a la cuestión nacional. No quedar pegado con las elecciones de octubre. Entonces, claramente querían discutir la cuestión misionera, querían discutir lo que pasa aquí, puertas adentro de la provincia, y en eso hay una ventaja sideral ya desde lo estratégico de la renovación, que viene poniendo el misionerismo por adelante, que viene poniendo la pauta de primero lo que nos pasa a nosotros los misioneros y después lo que pasa en el resto del país, que viene de alguna manera anticipando la jugada de esto que con Pucho, cuando hablamos de geopolítica, veremos que en el mundo está ocurriendo, ¿no? Que es un movimiento contrario al movimiento globalizador, donde lo local quedaba supeditado a lo externo y ahora se vuelve al revés. Así que yo diría que, primer punto para hacer así un destaque, este tema de la federalización de las elecciones, de los 3 candidatos los 4 candidatos aquí en Misiones y todos sus equipos poniendo énfasis en la cuestión federal, en la cuestión provincial, es un gran paso adelante. Antes constantemente estábamos mirando lo nacional y ver qué sucedía, si la ola nacional iba a llegar, ¿se acuerdan? Cuando se hablaba de la ola. La ola nacional va a llegar, la ola nacional arrastró a tal o cual candidato y por eso terminó ganando. Bueno, así que el primer dato diría yo, eso tiene mucho que ver con la cuestión local, con la cuestión de los misioneros, y bueno, y en eso el discurso de la renovación que viene hace mucho tiempo con la cuestión misionerista, ¿no? Sí. Vos sabés que en dirección con lo que decís vos, justamente hoy escuchaba, cuando se hablaba, a pesar de que quedan por la provincia de Buenos Aires, que María Eugenia Vidal tiene un grave problema porque tiene que desdoblar las elecciones. Tendría que haber sido desdobladas las elecciones. No obstante, ellos ahora están tratando de rescatarla y de salvarla de alguna manera, justamente porque no tienen un plan B, ¿no? Al no haber desdoblado, al no hacer nada en julio, en junio o en agosto, más tardar, anterior a las PASO, justamente acá han habilitado en esta cuestión. Pero me parece significativo el hecho también de lo que planteaba recién Carlitos Arce, ¿no? Que ganó la política. Y me parece que es cierto, que es muy valedero, que ganó la política, la gente creyó en los políticos, y creyó en los políticos sobre todo los nuestros. ¿Qué digo los nuestros? Hablo de los de Misiones, ¿no? Sí. Porque fíjate vos con un esquema nacional como el del Partido Obrero, que se maneja como un partido
de base territorial nacional ha sacado el 1,1%, ¿no? Está bien, históricamente siempre fue de bajo perfil el Partido Obrero, pero no tan bajo como en estas elecciones, ¿no? Queda claro eso en lo categórico de las elecciones, no solamente en lo categórico del triunfo de la renovación, sino la cantidad de votos en blanco, mucho menos, pero mucho menor a lo que mucha gente pensaba. Sí, sí. El tema del porcentaje de electores, que también... La cantidad de votos nulos también. Entonces, yo creo que fue un proceso muy interesante donde la gente claramente no votó en blanco, claramente fue a votar, pudiendo no ir y manifestarse disconforme por la crisis que estamos viviendo, por el proceso. Un alto porcentaje de votantes también. Por eso digo. Entonces, un proceso a todas luces interesante porque hay una fuerte ratificación de la democracia por parte de la gente que va a votar y apuesta al sistema. Y dentro del sistema, una fuerte reivindicación, y ahí podemos empezar a analizar muchísimas cosas, de dónde está el acierto, de si la cifra, los guarismos de la renovación son exagerados o no, de qué pasó en la oposición, qué pasó a su vez en cada uno de los candidatos. Digo, el programa hoy va a discurrir con esos tópicos. Va a discurrir con esos tópicos. Nos salimos un poco, esto un poco para aclararle a los televidentes, nos salimos un poco de este primer bloque donde siempre participamos con Pucho analizando la cuestión geopolítica, mecánica del programa, que lo vamos a dejar para el programa otros. siguiente, Claro. pero que en este, bueno, nos interesa lo Amerita local. después de, Sí. de las elecciones, claro. Y yo vi, creo que como todos nosotros y como la mayoría de la gente, el reflejo en los programas nacionales. Claro. Sí, Donde exactamente. queda claro ya, ¿no? Yo creo que en Buenos Aires ya está claro, por ahí los periodistas con algunas equivocaciones, pero queda claro que acá en Misiones hay un esquema misionero, un esquema parecido al esquema de Neuquén con el Movimiento Popular Neuquino, un esquema parecido al que hizo Zamora en Santiago del Estero, Sí, sí, por nombrar sí. algunos procesos, ¿no? O sea, salvando alguno que otro periodista que decía ganó el Frente Renovador en Misiones porque asociaba a Massa con el Frente Renovador, y decía, leí uno que otro graph que decía ganó el masismo en Misiones. Claro, Salvando uno que otro Sí, periodista distraído, cuando uno ve sobre todo los medios escritos del análisis en los principales diarios del país, reflejan claramente que hay una fuerza misionera que está compuesta por peronistas radicales en su origen, pero que hoy por hoy es una fuerza independiente. Y yo veo también una especie de preocupación por ver qué va a hacer la provincia, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Claro. claro. Están contando voto a voto los claro. candidatos nacionales y quieren ver dónde va a terminar jugando la renovación. Hablaste Así de es. algunos medios nacionales y bueno, teníamos acá el cronista, por ejemplo, que confunde también aquello de quién ganó en Misiones, ¿no? O sea, este Frente Renovador, por ahí un poquito con desconocimiento, lo planteaban como que ganó el peronismo. Es cierto también, es cierto. Lo sacaron plantearon como que ganaba el peronismo y como que era un paquete y ya estaba. Claro, a pesar de que la provincia sigue Claro, a pesar de que... respondiendo, digamos, que de alguna manera esto es una elección de las fronteras hacia adentro, ¿no? Que no, Lo dijo no hay claro en ningún su discurso espacio. Rovira esa noche. Esto es una provincia que esto es un festejo de exclusivamente los misioneros. Desde lo los debemos, Itambé y los grandes ríos hacia claro, adentro. desde Itambé y los grandes ríos para adentro. Como diciendo esto, muchachos, acá no tienen que venir a festejar ni a ponerse nadie la camiseta porque esto es un triunfo exclusivamente del misionerismo, ¿no? Bueno, creo que ahora cuando analicemos dentro del programa, si nos termina dando el tiempo, qué es lo que puede pasar en octubre, ¿no? Claro. La idea hoy es analizar lo que pasó el domingo, pero también dejar abierta la puerta a lo que eventualmente puede pasar en octubre con el proceso nacional. ¿Qué pasó el domingo? No, Doctor, Pucho, por favor. favor. No, por favor. Bueno, Métale. para mí, claramente lo que pasa el domingo es, para separarlo en dos grandes grupos, ratificación del proceso que está llevando adelante la renovación desde hace mucho tiempo. Y cuando hablo de la ratificación del proceso, quiero ser claro, no solamente en un proceso de fuerte contenido local, misionero, sino de fuerte presencia del Estado. Esto es algo que no es una cuestión secundaria porque es lo que está pasando, a contrario censo, con el gobierno nacional, Claro. donde quisieron correr al Estado de la participación, sobre todo en la economía, ¿no? Acá, en todos estos años, incluso desde que asumió Macri con mayor vehemencia, el Estado provincial estuvo con distintos programas tratando de suplir el déficit que estaba mostrando la economía, tratando de generar nuevas opciones, no solamente de consumo, sino nuevas opciones de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, de pequeños créditos, etcétera, etcétera. Esos famosos programas ahora que fueron lanzando, digo, claramente mostraron a un Estado preocupado por la cuestión económica. Que no y se desentendió. Que exacto, no se y retiró. enfocado en ver desde el Estado qué se podía hacer. Claro, primero con el salvataje que hizo de algunas áreas sensibles a la economía, ¿no? Y además, sobre todo sensibles a la política que estábamos hablando delante, como por ejemplo el área de salud.
¿Se acuerdan cuando ni bien asumió Macri, comenzó a despedir contratos, a cerrar algunas fuentes de trabajo, como por ejemplo los médicos de este programa de asistencia psicológica que se brindaba, vacunas? mental, sí. Es decir, se comenzó a borrar en la educación, ni hablar. Es decir, comenzó a tomar una distancia bastante importante y obviamente el Estado salió a poner el cuerpo en esas cuestiones. Posteriormente vinieron también cuestiones también interesantes como por ejemplo la falta de subsidios al transporte. También las asume el Estado provincial, es decir, y ojo, sin endeudarse. Sí, no, la cuestión del endeudamiento es una cuestión fundamental. Que es fundamental, o sea, es clave, claro. Sin la cuestión del desendeudamiento que se lleva adelante, era imposible llevar adelante estas políticas. Imposible. Así que hay un esquema que, como advierto, se viene dando hace bastante tiempo, pero que toma contraste sideral con la administración de Macri, la administración económica de Macri, Claro. en donde pareciera ser que empieza a haber una retirada del Estado, acá hay una mayor vinculación del Estado, y eso por un lado, junto a una administración muy austera de Pasalacqua, que se sabía que iba a asumir con un panorama totalmente diferente de los anteriores gobernadores, un equipo que se lo vio mucho más dinámico que en otras oportunidades y haciendo lo que se podía hacer con los recursos que se tenía, y por el otro lado, en este otro grupo, porque decía dos grupos, hay un fuerte voto castigo. A Macri. Claro. Hay un Sí, fuerte sí. voto Sí, castigo señor. a las quienes políticas aquí en la nacionales, provincia representan a Claro, Macri, por claro. más que hayan querido cambiar el nombre, como han hecho en la Comparto. mayoría de las provincias, Comparto. por más que han querido hacer lo imposible por zafarse de la cuestión nacional, hay un fuerte voto castigo que se agrega, pero esta ya es otra cuestión que lo vamos a desmenuzar, a errores propios de la oposición en su conjunto, Claro. no solamente de Cambiemos. Yo creo que el país también tuvo, de Errores, alguna manera, un fuerte sí, llamado sí, de atención, sí, sí. si lo comparamos con anteriores elecciones, Sí, sí. en donde claramente Bajaron mucho el el electorado, número en electores, exacto, sí. donde claramente el electorado le está diciendo cosas al oficialismo y le está diciendo cosas a la oposición. Sí. Yo veo con preocupación las cosas que le está diciendo a ambos. Vos me dirás, pero Hugo, ¿por qué con preocupación las cosas que le dice al oficialismo, por ejemplo? Porque este categórico caudal de votos deja al oficialismo prácticamente con el campo librado. Deja al oficialismo casi sin oposición. Cuando la sociedad te da un respaldo tan fuerte, sabiendo que deja prácticamente sin un control, sin una contracara opositora, tenés que hacer las cosas el doblemente bien. Es muy, muy complejo esto, y esto se ha visto en muchos lugares del mundo, donde de una elección a otra la sociedad ha dado un vuelco fenomenal. Cambió mucho Porque la entienden mirada, que te claro. dieron todo el apoyo. Yo siempre trato de centrar esto, ¿no? Yo creo que los mayores castigos que la sociedad en democracia, acá y en cualquier otro lugar del mundo, infringe, tiene que ver con las mayores esperanzas. Cuando la sociedad Claro. vota con mucha esperanza un esquema que cree que viene a salvarlo, pone muchísimas expectativas. Y Y es si no muy le cumple- difícil Es que- cumplir con esas expectativas. Y cuando no las cumplís, la sociedad te condena. Ha pasado en la República Argentina, y disculpame, Sí, cierro sí, con sí, esto, sí. Pucho, con todos los gobiernos radicales. Las veces que la sociedad sí, votó a sí, los sí. gobiernos radicales, la sociedad entendía que estaba votando a un esquema partidario, si se quiere, más institucional, si se quiere, con más discurso republicano, si se quiere, con más equilibrio institucional, con hombres con mayor capacidad, si se quiere, intelectual, pero también la demanda fue mucho mayor. Y cuando el radicalismo no pudo estar a la altura de la circunstancia, El castigo fue duro. el castigo fue duro. durísimo. Vos sabés que estaba pensando, ¿no? Fíjate vos, ¿qué fue lo que le llevó a que gane Macri? Justamente la esperanza de la gente, la esperanza de un pueblo que a pesar de que la gente le decía, che, mirá que van por el camino liberal, mirá que van a enterrarnos, mirá que vamos a meternos con la deuda externa, mirá, la gente no quería aceptar y no quería ver. Directamente lo negaba, pero lo negaba como una criatura, ¿no? Entonces, cuando ganó Macri, obviamente había mucha expectativa, mucha esperanza y mucha gente que comenzó a darse vuelta. Esa dada vuelta también tiene mucho que ver el voto heladera. Porque hoy vos vas y abrís tu heladera y decís a la pucha, ya no tengo la cantidad de cosas que tenía o que me podía proveer antes, ¿no? Y además es una cuestión también interesante. Y Si es hay que, mucha agua de botella. claro, y además hay otra cuestión que es cierto, que el gobierno, ese lema, vamos juntos, de parte de la provincia, fue impactante porque, es cierto, vamos juntos, y vamos juntos le dio una esperanza a la gente. Le dio una esperanza en dirección a lo que hablás vos, de que hubo un caudal de votos muy importante que fue a la renovación. Ahora, esperemos que el péndulo no gire y vuelva sobre sus pasos, ¿no? Bueno, por eso yo digo, yo veo con preocupación
obviamente que en la renovación están muy contentos con el caudal de votos que Obviamente, sacaron. Pero yo obviamente. tengo la obligación de verlo desde el análisis, Claro. no desde la gestión de quienes van a asumir ahora. Cuando hay tamaña cantidad de votos, cuando hay tamaña expectativa de la sociedad puesta en un partido gobernante, también hay tamaña verificación después si cumpliste con los objetivos. Así que esto lo veo como un gran apoyo de la sociedad, pero una gran advertencia también al mismo tiempo. Por otro lado, como decíamos, un gran sacudón a los esquemas de la oposición, de forma integral, sobre todo al radicalismo, quiero poner esto claro, Sí. sobre todo al radicalismo, porque lo dicen los números, no porque lo digo yo. No, no, Claro, no, claro, no, sí, El sí, radicalismo termina metiendo un solo diputado provincial. O sea, Cambiemos mete 3, pero de los 3 que mete Cambiemos, Uno 2 solo. son del PRO y uno solo. O sea, uno solo, sí. hacía desde la época en que Chiquitín Molina había sido electo diputado que el radicalismo no metía un solo diputado. Y en la época que Impresionante. metió 5 diputados provinciales, que fue en el 2014, el radicalismo fue solo, sin apoyo nacional, sin ningún tipo de alineamiento, y le ganó a la Renovación en Posadas. Hay mucha gente que no se acuerda Claro, que en el claro. 2014 la Renovación pierde Posadas. Sí, de sí. mano de un radicalismo que dio una gran sorpresa, muy parecida a la que dio Estelato ahora, ganando Posadas, cuando nada hacía esperar que el radicalismo podía ganar Posadas. Así que hay que ver un poco la sociedad, y sobre todo aquí en Posadas, cómo termina votando. A mí me Es resulta dinámica. interesante No, analizar claro, eso. Claro, claro. Porque yo creo que la sociedad en Posadas claramente termina desaprobando algunas cuestiones que no tienen tanto que ver a veces con la gestión, sino con la política. Estamos hablando de Posadas. Estamos hablando ahora de Posadas, que ya Claro. vamos a profundizar en el examen, así que estábamos hablando de la provincia, ya nos vamos a meter en el examen de Posadas. Pero como particularidades esas dos, ¿no? Una fuerte advertencia a la oposición, al país claramente, que va a tener que reenfocarse, y si quieren en su momento vamos a tocar el tema país, a Cambiemos, o Juntos por el Cambio, como quieran llamarse, y a la Renovación. Así Ahora, que, hay algo también que me llama la atención, y es que la Renovación no le importa, o sea, le importa sí porque obviamente tiene que jugar la Nacional, ¿no? Pero no es que muere por la Nacional, no es que se está desesperada por definir candidatos, no es que esté desesperada por jugar o alinearse detrás de alguna tropa, está esperando a ver qué le viene a ofrecer, quién viene a hablar, cómo viene el planteo, está esperando que se resuelvan millones de cuestiones como por ejemplo cómo se escriben los frentes, quiénes hacen los candidatos. Entonces me parece que es distinto ver la elección nacional tomando un aire importante que te separe de esa fecha a estar tan metido adentro de las elecciones como el caso de Uñac, por ejemplo, ¿no? El gobernador de San Juan, que ni bien ganó salió a decir que le estaba con Fernández Fernández y que obviamente tenía un triunfo del Partido Justicialista. Claro, justamente habíamos dicho hoy, hace un rato, esto de cómo se miraban desde Buenos Aires, ¿no? Claro, obviamente. Las elecciones. No ganó el peronismo, es una fuerza provincial, Sí, señor. perdió la alianza gobernante en el país. hay algunas incógnitas que a mí me gustaría en este Que primer perdió, bloque. perdió el presidente. Perdió el presidente. Perdió el presidente, no es Sí, poca sí, sí, cosa. perdió el presidente del partido, que Sí. además iba acompañado no menos que por Ramón Puerta, Cuando hablas del presidente del partido, de Humberto Schiavone. de Humberto Schiavone, claro. Otro también peso pesado que tenemos dentro de la provincia que estaba jugando a nivel internacional y nacional. Bueno, ahí tendríamos que entrar en análisis, no sé si les parece, de qué pasó con los partidos, y después entrar en análisis de los sublemas, ¿no? Para ir Claro. a la cuestión local. Nos quedan 1 minuto y medio de este bloque. Y dejamos algunas incógnitas, entonces, A ver. picando para el segundo bloque. Claro, Por ejemplo, bien ahí. para mí, la primera gran incógnita, ¿qué pasa al interior de la Renovación? Porque pareciera ser que la pata radical se va desvaneciendo lentamente. Digo, Interesante pregunta. Hay que Joaquín, salir a rescatar a esa gente. Joaquín Lozada, claramente, quedaba casi como el último de los mohicanos, de los Era la esperanza fuerte. de los dentro radicales renovadores, los RR, como se le llama. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que prometía hacia futuro, ya que estamos hablando de expectativas, y bueno, habría que analizar un poco qué pasa con los seguidores radicales de la Renovación, ahora que han perdido a una de sus espadas importantes. Eso dentro de la Renovación. Dentro de Cambiemos, verificar qué pasa ahora con la cuestión nacional. ¿Van a las PASO o no van a las PASO? Eso. El radicalismo. ¿Va a seguir camino al iceberg como iba al Titanic directo, sin decir nada, sin hacer ninguna queja, sin exhibir ningún tipo de autocrítica? Sí, Sobre ese todo los pibes, por así decirlo, darle una categoría a los jóvenes, ¿no? Sí. Se seguirán dejando llevar los pibes. Exacto. Y en el tema del país, verificar un poco si Cacho Bárbaro va a ser candidato a diputado nacional, como pareciera ser. Creo que si hay un mensaje que recibió el país, después lo analizamos un poco más fino, es que más que país se debería llamar
cachismo, ¿no? Cachismo. O sea, es Claro. absolutamente dependiente de Cacho Claro. Barro Sí, lo sí, que sí, pasa sí, en el sí, país. sí. Y eso quedó claro, yo creo que Cacho lo entendió ya casi sobre el final del proceso electoral y se terminó metiendo de vice, Por pero el ya era drama, tarde. Ya sobre el Claro, final. ya sobre Pero el, ya sobre tarde. el pucho. Pero bueno, ahí están algunas de las incógnitas para el próximo bloque. Bueno, se terminó el tiempo de este bloque, volvemos enseguida. A punto de desmayo se la llevaron corriendo. ¡Qué momento! ¡Qué momento de felicidad para mí! ¡Cállate! ¡No sabes lo que dices! ¡Vespasiano! ¿Tú me estás gritando? No se puede ser tan cruel, tan arrogante con el dolor ajeno. Esa mujer está sufriendo lo indecible. ¡Crueldad! Crueldad fue la de esa sanguijuela al querer quitarme el recuerdo de mi hija. ¡Sí lo es! Yo cambié las huellas de los pies de las niñas para que no coincidieran. Las originales eran idénticas. Para tu desgracia y la mía, neta, sí es la hija de la baronesa. ¡Es su hija! Muy buenas noches, bienvenidos, esto es el Club de la Política. Vamos a salir adelante porque el misionero es talentoso, es trabajador, es empujador, no se achica, le mete pila, le mete ficha. Pero el Estado tiene que pensar más adelante. Hay que ser proactivo. Yo tengo una mente positiva. Estamos pasando un muy mal momento a nivel nacional, muy malo. Como digo, el tema del IVA, digamos, tengo un solo número. Van 7.500 millones de pesos por mes por IVA, que emisión de IVA el gobierno no ve. ¿Va? Vos comprás una chancleta, Sí. no sé si compraste a los hipotecas de yerba, bueno. 21% IVA. Va a Buenos Aires, 7.500 millones de pesos por monomencionero por mes al país núcleo. El país núcleo nos da generosamente Con la participación. 2.500. Sí, 2.500. Si quedan con 5.000. Hello, hay algo que no funciona. ¿Viste? Bienvenidos a un nuevo programa de Ciudadanos se Revela, el único programa que está más allá de la grieta. ¿Cómo andas, Luis? ¿Cómo te va, Aldo? Es el último programa antes de las elecciones. Desnuda sobre el agua del mar, si te quieres ver así. Hay lugar, aunque crea que esto no da para más, no importa que te rías de... Quiere mejorar mucho la ciudad, hay muchas cosas por hacer. Yo que me gustaría tener un municipio ordenado, informatizado como corresponde, que los trámites podamos hacer online, dar un salto de calidad en la municipalidad. Hay algo que se repite siempre, o sea que lo que hizo en
entiendo yo que lo quiso hacer el gobierno y no pudo, ya no pudo ir contra la historia argentina. La mala situación económica lleva a perder al más pintado. Gustavo Córdoba acá sacó una encuesta que le da tercero a Macri. Bueno, ¿eh? esa es la esperanza. Derrotado a Macri y a Vidal, eventualmente, Sí. con Cristina y Alberto Fernández al frente. Alberto Fernández representa el primer kirchnerismo, el de superávit gemelos, el de crecimiento a tasas chinas, el de pagarle al fondo por anticipado y sacárselo de encima. Segundo bloque de Plural, estamos analizando el día después, 2 días después de las elecciones de este domingo y lo que nos fue dejando, qué viene, qué pasó. Y Hugo, en el bloque anterior dejaste unos Disparadores, interrogantes, sí, unos disparadores. Por lo menos míos, ¿no? No sé, cada uno de nosotros tendrá los suyos, pero yo quiero ver cómo actúa esto al interior de la renovación. Digamos, la renovación, si tengo a grandes luces que definir, se caracterizó por una primera etapa de coexistencia pacífica, diría yo, entre la pata radical y la pata peronista, ¿no? Sí, sí. Había algunos cruces. Correlato, pero había. Había algunos estirones, entonces, como para ponerle una definición geopolítica, había una especie de coexistencia pacífica. Si nos peleamos, nos destruimos mutuamente y nos venimos abajo. Entonces, nos aguantamos, nos toleramos. Esa fue la primera parte, ¿no? Ahora, claramente, con la mayoría de los candidatos que yo vi que presenta la renovación para la Cámara de Diputados, con esta fórmula de gobernador y vice. Con la foto del festejo también. Con la foto, con los datos que no tengo todavía de los ministros, pareciera ser, por lo menos la primera aproximación que hago, que la pata radical va perdiendo presencia en el gobierno. A lo mejor no es así, a lo mejor no es así. A lo mejor después, cuando empiecen a nombrar ministros y cuando empezamos a ver determinadas cuestiones que tienen que ver con la gestión, empiezan a aparecer, no a lo mejor nombres y apellidos radicales, pero sí ideas o improntas de radicalismo, porque cada uno trajo sus ideas a la renovación, ¿no? Pero el primer dato que yo veo como, decir así me llama la atención, es fuera Joaquín del escenario en cuanto a, hablo de líderes de la renovación, ¿no? Sí, hablamos de gente referente. Yo he visto una mesa donde se festejaba el triunfo, donde por lo menos se anunciaba el triunfo, donde no había grandes figuras radicales, no lo vi sentado a Clos ahí, no lo vi a Lozada, por más que han perdido, han aportado, Lozada aporta el mismo caudal de voto que aportó cuando fue electo intendente, porque unos guarismos muy parecidos, no es que hizo una elección horrible. Claro, claro. Y es un aporte más que interesante el que hace Lozada, pero no lo vi ahí. Me vas a decir, bueno, tampoco estaba Estelato, bueno, no importa. Yo no estoy haciendo alusión a los candidatos, estoy haciendo alusión a la conformación del Frente Renovador. Claro. Y pareciera que estaba la pata peronista nada más. Lo vi parado a Sartori atrás, cuando hablo de dirigentes, ¿no? Estaba Rovira, estaba el gobernador, el vicegobernador, estaba Pasalacqua, a quien cada vez le queda menos de radical a Hugo, porque se pasó agradeciéndolo a Rovira. Entonces, yo veo como que la renovación, esta 5.0 que le llaman, adopta ya definitivamente esta modernidad líquida de Zygmunt Bauman, de la cual hizo referencia Rovira muchas veces. Creo que Rovira está leyendo como nadie en la provincia esto de la modernidad líquida, está poniendo figuras, está poniendo gente joven, pero también está poniendo gente que no viene de la política. Pero ¿qué hacemos con los que sí vienen de la política y son militantes de toda la vida o dirigentes de toda la vida? Bueno, ahí te encontrás con un grave también, un grave pozo, ¿no? Porque te encontrás, por ejemplo, con un Will Plinger, que viene de la política de tantos años, ¿con cuántos votos sacó? Te encontrás con un Alejandro Velázquez, que viene también de la política de hace muchos años, ¿cuántos votos sacó? Lo de Facundo Sartori no podemos saber porque obviamente no presentó su emblema, pero también habría sido, me parece a mí bastante sospechoso la cantidad de votos que habría sacado. Es decir, me parece a mí que, fíjate vos, que justamente la gente que no viene de la política es la que le acerca votos, o en todo caso la que acarrea votos, y la gente que está viniendo de la política es la que le está vaciando. Sí, pero eso fuera de la renovación. Yo arranqué con la mirada dentro del Frente Renovador. Digo, primero analicemos la renovación, ¿no? Entonces yo digo, a ver, ¿qué va a pasar con la pata radical? No tengo respuesta para eso. No, es que no hay. No tengo respuesta, pero venían acostumbrados,
los dirigentes radicales que conformaron el Frente Renovador junto con Rovira, ocupar lugares de centralidad. Bueno, pues ahora pareciera ser, y me anticipo, porque a lo mejor hay que ver qué pasa en octubre, ¿no? Pero pareciera ser que su rol se aleja un poco de la gestión de gobierno local. Eso por el lado de la renovación. Por otro lado, lo que dice Pucho, gente que en esta elección, quiero ser claro, en esta elección jugó dentro de la renovación, pero que no venía jugando dentro de la renovación. ¿Cómo sigue la carrera política de esos dirigentes? Claro. O sea, estos esquemas hegemónicos como es la renovación, ¿se parece? ¿Vieron lo que pasa siempre que dos civilizaciones se encuentran? Sí, una termina licuada. Una termina licuada. Claro, obviamente. La civilización de mayor protagonismo termina absorbiendo a la menor. Sí, señor. Entonces, digo, esto de, como nombraba Pucho, de Wiplinger con 2000 y piquito de votos. Esto de Alejandro Velázquez con 3000 y piquito de votos. Esto de dirigentes que se acercan a la renovación y que terminan siendo absorbidos. ¿Continúa su carrera dentro de la renovación? Wiplinger hizo su lanzamiento en el PJ. ¿Continúa su carrera dentro del PJ? No, yo creo que no puede. Bueno, por eso entonces, como verán, hay muchas cosas interesantes para analizar para adelante. Sí. Porque la renovación, que es algo cada vez más abarcativo, ¿no? Es una lancha a la que siguen subiendo gente. Yo normalmente cuando veía lanchas que, viste, cuando se cruzaba Paraguay, que vos veías que iban subiendo cada vez más y llegaba el agua, vos veías que la lancha zarpaba con el agua casi al ras, ¿no? Podías poner la mano así y ibas tocando el agua, Pero ¿no? también baja mucha gente, ¿eh? Vos decís que baja mucha gente. También baja mucha gente. Bueno, esa es la pregunta. ¿Los radicales bajan en esta? Yo creo que, no sé si los radicales como partido radical, si se animarán a No, bajar. no como partido. Estoy hablando de los radicales que están en la revolución. ¿Sabes lo que pasa? Me parece que hay mucha vocación y le ha ido políticamente muy bien. Porque Lozada, más allá de... O sea, a ver, suponte, Lozada se sentará en un momento y dirá, bueno, a ver, ¿qué hago en este momento de mi vida? ¿Continúo con la política? ¿Dejo la política? No, pero si vos vas a poner ese condicionante, si ponés ese condicionante tenés que poner para todos los dirigentes. Claro. A ver, ¿por qué los radicales tienen que decir, ya me fue bien, me voy a su casa? Y con ese mismo criterio, los peronistas de la renovación también digan, a mí me fue recontra bien, también me tendría que ir a mi casa. La diferencia está que uno Rovira dijo que Pasalauca está a las puertas de un segundo mandato. Pero yo no escuché que diga eso de otro dirigente proveniente del radicalismo. Nunca, comparto con vos también. Así que ahí queda... Claro, le ponen a zanahoria justamente a Clos, ¿no? Ahí queda un... Y complicado el panorama, pero me parece a mí que más allá de las cuestiones también tiene que ver, a ver, cuánto de hombría pone uno en estas decisiones políticas, ¿entendés? Es decir, si te vas deprimido a tu casa es una cuestión, ahora si te vas ganador a tu casa, más allá de la derrota que hayas tenido, es otra cuestión. Pero quien hace política quiere seguir haciendo política, Pucho. Claro, más allá de que haya ganado o no haya ganado. Obviamente. Saliendo un poco de la figura de los gobernadores, vos ves los intendentes. Los intendentes en nuestra provincia son eternos. Sí. Y vos decís, pero ya estuviste un mandato, ya estuviste dos. ¿Para qué? 3 mandatos. Entonces, 7 mandatos de O sea, no son tan eternos, ¿eh? Sí, la mayoría sí. La mayoría. Hay dos que... Bueno, hay dos que enterraron la batata. Bueno. Pero, a ver, eso por el lado de la renovación. No quiero dejar de lado los otros dos partidos. Podríamos hablar también del Partido Obrero, pero me parece que está lejos todavía. Tenemos que hablar de Cambiemos, ¿no? ¿Qué pasa con Cambiemos? ¿Qué pasa? Y yo cuando hablo de Cambiemos tengo que hablar qué pasa con la Unión Cívica Radical. Porque uno puede hablar de Cambiemos a nivel nacional, pero yo quiero circunscribirme a la provincia de Misiones. Y a Cambiemos acá es el radicalismo. O sea, el PRO como partido en la provincia de Misiones siempre fue un partido chiquito, sin estructura. Toma relevancia de la mano de Macri cuando asume como presidente y tiene a su mano derecha, que es Schiavoni, que no solamente es el presidente del PRO, sino que ocupa un lugar preponderante en el Congreso y es hombre de confianza de Macri, ¿no? Pero fuera de eso, la estructura del PRO es una estructura muy pequeña. O sea que acá en la provincia de Misiones Cambiemos se sostuvo sobre la estructura de la Unión Cívica Radical. Una Unión Cívica Radical que a priori pone estructura, pone militancia. Pone territorio, claro. Pone territorial. Sí. Y saca un resultado desastroso, de los peores que ha tenido el radicalismo desde el 83 en adelante. Bueno, pero fue la Unión Cívica Radical la que decidió dejar afuera Oberá. Fue la Unión Cívica Radical la que se olvidó de la Ruta 14. ¿Entendés? Fue la Unión Cívica Radical la que abandonó muchos militantes con esta cuestión de que acompañemos a Macri y unámonos a Juntos por el Cambio en un esquema donde más se sumaba Ramón Puerta. No salieron del asfalto. No, ahora, claro. Ahora, yo no sé si salieron, no sé si hubo un problema, porque no tengo un análisis tan fino de si hubo un problema de militancia, ¿no? Yo lo que sí tengo claro es que acá hay como un problema de suma cero, ¿no?
Cuando vos hablás con el mundo radical, y no hablo de los dirigentes, sino de las personas que se dicen ser radicales. Yo soy de familia radical. Todos saben el rol que ocupó Schiavoni cuando fue ministro de Economía de Puerta. Sí, claro. Y cuando él fue, si yo no me acuerdo, fue secretario de gobierno, fue ministro de gobierno, Fue ministro de gobierno, de sí. la primera De la primera- gobernación de, sí, de sí, Rovira. de Rovira. Bueno, los radicales se acuerdan de eso. Entonces es muy difícil a un radical de ley dejar de lado esas cuestiones. Y ni que hablar cuando después lo suman a Puerta, ahora Claro, en este claro. último paso. Entonces empiezan a haber cuestiones de difícil Incomprensible. digestión Claro. dentro de un radical que tenía que votar eso, tratando de olvidarse de todo lo que militó durante mucho tiempo. Entonces, me parece a mí que aparte de la línea que tiene que ver con lo nacional, del castigo por la expectativa que generaron a nivel nacional y nos está dando, también, lo provincial fue muy también fuerte, fue claro. algo que no terminaba de encuadrarse. Y la Unión Cívica Radical se lleva la peor de las partes. Se lleva la peor de las partes porque la Unión Cívica Radical a nivel nacional y a nivel provincial en los últimos años viene jugando a sostener sus cuadros en los cuerpos legislativos. Sí, sí, sí. Da un paso atrás, renuncia a poner candidatos a gobernador o a Sí, es presidente o cierto. lo que sea, Pero con tal fortaleciendo, en pos de... claro. Entonces, favorecer fíjate al lo que pasó Ejecutivo, con la Unión Cívica Radical acá desde que se formó Cambiemos. Renunció a ocupar los primeros lugares, renunció a decir, no, el candidato a gobernador lo pongo yo, claro. el candidato a senador lo pongo yo, ¿sí? Ahora vamos a ver si va a renunciar a poner el candidato a diputado nacional. Pero todo ese renunciamiento con tal de decir, bueno, en la Cámara de Diputados Mantenemos. mantengo o aumento mi fortaleza. Y le ocurre todo lo contrario. contrario, sí. Entra un solo diputado. Entonces, la incógnita que queda acá es, ¿siguen unidos hasta el final? Me hace acordar al Holocausto, ¿no? Donde llevaban al pueblo judío a las cámaras de gas sin ningún tipo de resistencia, sin ningún tipo de manifestación. O sea, iban... Lo más loco es que vos deberías ver el caudal de voto radical en el voto en blanco, suponte, o en el voto nulo. Sin embargo, no se nota. No hay. Quiere decir que la gente hubo fue... rechazo, la no gente hubo fue rechazo y en ese votó. sentido, claro. Claro, la gente fue a votar por la renovación. Bueno, se le está corriendo cada vez más el voto radical a la renovación. Yo me acuerdo en un comienzo, cuando la renovación en sus primeros años había arrancado, los radicales que estaban en la renovación, Clos y compañía, le llamaban radicalismo residual Claro. al que se había quedado. en Bucharo. Pareciera ser que lo residual se achica cada vez más, pero no se agranda, como dijimos en el análisis anterior, en el gobierno. Claro, Se claro. achica lo residual en el radicalismo, que saca cada vez menos cabal de votos, en el radicalismo partido, pero no se agranda esa representación, ese terrible caudal de votos radicales que se va corriendo a la renovación, no se agranda en representación dentro de la renovación, que lo decíamos antes, ¿no? Y finalmente el país. El país. El país que es un capítulo aparte. Ahí te dejo, Pucho, a vos todo el análisis. No, por favor. Tengo por a favor. gente amiga en el país. Cuando hablábamos y cuando pude tener ocasión de hablar con Cacho Barro y con Martín Sereno, le decía, está María Rosada también ahí, mi prima, y hablaba con ellos y le decía, me parece que este experimento, muchachos... No va a funcionar. El país que saca un solo diputado provincial lo pone en una situación bastante, legislativamente hablando, lo pone en una situación bastante débil, ¿no? Además, me parece que paga un precio muy alto por confrontar justamente dos proyectos diferentes que vienen a chocar en estas elecciones, que una es la de Martín Sereno, que se embarca con un movimiento social más que con el movimiento tarefero, y el otro es el de Cacho Barro, que obviamente, como decías vos, a último momento vio que se le iba ese voto. Más que tarefero, agrario. Agrario, claro. Y se pone en la cabeza nuevamente de la fórmula, mejor dicho, como vicegobernador, y logra rescatar algunos votos. Votos que le permiten ganar las intendencias, pero no le permiten mejorar el caudal de votos legislativo. Bajan mucho en diputados. Bajan y por mucho en primera diputados y vez por primera vez alcanzan a tener tres comunas. comunas. Bueno, pero ahí hay que de las ser cuales, claro, porque, por ejemplo, la Intendencia de San Vicente, que es la más importante, bueno, viste, ese es un detalle. esa es un detalle. intendencia obedece más ¿Al apellido? Más al apellido y al Claro. candidato que a y a los política. evangélicos que lo han apoyado, Sí, señor. Sí, que señor. al país. Claro, Casi diría que es un candidato casi autónomo dentro del claro, país, claro. quien va a asumir como intendente de Claro, San porque Vicente. hubiera sido López y hubiera sido otro resultado. Sí. Después Comparto sí con vos. coincido con vos, Pucho, en que el país últimamente se ha ido dividiendo en su representación. Era un partido que claramente representaba al colono, Claro, y y todas las ahora- protestas que tenían que ver con el colono, ya sea yerba, té, tabaco, etcétera, y empieza a tener una fuerte pata en lo social,
Y ahí es como que empieza a hacer algo parecido a lo que hablábamos de Cambiemos, una especie de suma cero, ¿no? Porque el colono que trabaja la tierra y que se siente un hombre sacrificado, normalmente es bastante conservador en su pensamiento político y no ve con buenos ojos la ayuda a la gente que es en forma de subsidio y todo, porque dice, esa gente no trabaja. Yo trabajo y nadie me ayuda, y sin embargo esta gente... Y a su vez, al revés, ¿no? La gente que se ayuda de manera, que es la que Sereno el que representa esto, de la ayuda a la gente que ha quedado fuera del sistema, se da de bruces también con el otro voto, que es el voto que tiene que ver con la tierra, con el agro, con el colono nuestro que tiene procedencia gringa, ya sea polaca, ucraniana, alemana, y que suiza, no lo que sea. nada del voto planero. Así que hay un problema. Y después, Lenguaza. ¿A quién representa Lenguaza? Indudablemente es una parte vital del país. El presidente creo que es del partido. Sí. Pero ¿a quién representa? Yo no creo que los colonos se sientan representados por un abogado de Posadas. No sé si la gente que recibe ayuda social y que necesita contención social, de la organización social se ven representadas por un abogado. Hay una cuestión de representación muy fuerte. No digo que es así, estoy haciendo una pregunta en voz alta, pero hay que tratar de entender porque por algo le pasa lo que le pasa al país, ¿no? Mira, la misma pregunta... Nos queda poco tiempo. Sí, la misma pregunta. Hacé la pregunta y la misma pregunta quería hacer yo respecto de, por ejemplo, la capacidad de movilización que tiene la CCC con respecto a la cantidad de votos que saca. Porque vos te pones a pensar, el Frente Popular, la CCC... Por eso lo podemos ver, porque hay una placa interesante. Donde te das cuenta porque moviliza más gente que la que vota. Podemos entrar al análisis de los concejales. De los sublemas aquí en la ciudad. Bien. Mucha gente del interior va a decir, che, analizan Posada, pero bueno, esto es así, los sublemas de Posada y el caudal de voto que arroja Posada siempre en toda elección, hace que uno tenga que hacer un análisis un poco más pormenorizado. Ahí tenemos, Mira, ahí tenemos la primer placa de los resultados provisorios, donde resalta fuertemente, obviamente, que un análisis totalmente diferenciado hay que hacer en la figura de Estelato, ¿no? En la figura de Estelato porque la mayoría no lo veo venir. Estoy hablando de acá a un mes, ya en las últimas semanas, obviamente que sí. Nos dice César Pesini, que está acá fuera de cámara, que va a entrar en el próximo bloque, me dice sí, obviamente César. Te digo algo, vos César es parte interesada del esquema, pero yo estoy hablando de gente de afuera, y vos tenés alguna explicación, Pucho, por este... Yo milito en política desde el 83 en adelante de forma sin prisa pero sin pausa, interrumpidamente. Y nunca vi un fenómeno como el de Estelato. Estelato tuvo la suerte de entrevistarlo justamente esa mañana, minutos antes de que se cierre la veda electoral. Sí. En un determinado momento le digo, ¿usted cómo cree que van a hacer? Y me dice, vamos a ganar porque estamos girando toda nuestra atención justamente hacia la gente que tiene el voto en duda. ¿Cómo tiene el voto? Tiene el voto en duda y es gente a la que estamos atacando. ¿Y cómo están atacando? A través de las redes. Obviamente yo no vi el movimiento en las redes porque, no sé, tendría una tendencia política bastante clara, pero más allá de esa cuestión, me pareció impresionante. Vos a mí me podés decir que el fenómeno Estelato es un fenómeno de las redes, me podés decir que es un fenómeno del pueblo evangélico que decidió votarlo, me podés decir que hubo un milagro que se dio en forma, bajaron luces del cielo. Yo, la verdad, no termino de ver el correlato. Lo felicito por una campaña... Porque fue una campaña fulgurante. No es una persona que voy a decir, yo no la conocía, pero viene ya hace un año, caminó, no fue. O sea, se suman dos cosas, ¿no? El amplio desconocimiento que tenía. Cuando hablo de desconocimiento no hablo de que nosotros no lo conocíamos. Hablo del elector en general, ¿no? Que en muchos casos decía, ¿este señor de dónde salió? Entonces, y vos decís, bueno, a poco conocimiento, mayor campaña. Claro. En política, cuando no te conocen, lo más difícil en política es hacerte conocido. Después la gente dirá, me gusta o no me gusta, pero si no te conocen no te puede votar. No hay forma. Entonces, arranca para ser una persona que no viene del mundo político electoral, arranca muy sobre las fechas y con un resultado que a mí me sorprende, pero... Muy abajo. La placa que veíamos recién es de los resultados dentro del Frente Renovador. Tenemos la otra placa... Bueno, pero pará, déjame que cierre con esos datos. Mirá, Lozada vuelve a tener su mismo caudal de voto muy parecido al que tuvo anteriormente, con lo cual hay que decir que Lozada retuvo sus votantes. Sí. Porque es un caudal muy parecido al que tuvo cuando fue electo intendente. O sea, hizo una administración austera como la de Pasalagua, con pocos recursos, pero mantuvo su caudal. O sea que no es un problema de, no estamos analizando que acá hubo una fuerte caída de Lozada y por eso gana Estelato. No, Lozada retiene su caudal de voto interesantísimo y muy bueno después de 4 años de gestión. Casi pareciera ser que no ha sufrido desgaste, porque tiene casi el mismo caudal de votos, pero aparece Estelato que le saca
15.000 votos de diferencia. Y ahí en cuarto lugar está Benilda Dahmer, funcionaria de... En tercer lugar. En tercer lugar, perdón. Sí. Fue la candidata a intendente más votada en toda la provincia. Bueno, nosotros acá tenemos votos que hemos resaltado, obviamente, por ejemplo, no está Arjol ni Pianesi. Arjol y Pianesi eran la esperanza blanca del radicalismo y parecía que Arjol iba a ser el intendente y que Pianesi se presentaba nada más que para ayudarlo con los votos y terminó sacando más votos Pianesi que Arjol, lo cual les termina poniendo una grieta generacional a los dos, ¿no? Porque siempre compitieron puertas adentro del radicalismo. Bueno, pero había otros datos interesantes ahí, como era el bajo caudal de Wipringer, un empresario que fue diputado provincial, que tuvo creo que 2 mandatos como diputado provincial, un empresario que estuvo en la construcción del PRO, en la construcción inicial, primera hora, claro. Un empresario que después fundó su propio partido, un empresario que ahora va a elecciones por dentro del PJ y que con todos sus antecedentes, con toda la experiencia en política, con el apoyo, se diga o no, pero de primera edición, que le pertenece a la familia, y saca 2.600 votos. Impresionante. Un Velázquez que viene con toda la tradición de los camioneros y con muchísima militancia acá, 3.000 votos. Un Holst que fue funcionario nacional de Cambiemos. También, claro. También con un muy bajo caudal. Y después hay algún correlato que podemos hacer, por ejemplo, entre empresarios, ¿no? ¿Cuántos votos sacó Wipringer, que viene del mundo empresario? ¿Y cuántos sacó Brea? Nicolás Brea, que es un chico muy joven, que viene de una familia de políticos y que también sacó un caudal de voto bajito. Pero no muy lejos de lo que sacó Wipringer para hacer la primera elección de Brea. Bueno, nos quedamos sin tiempo, nos quedó una placa. Seguimos con esa placa. ¿Podemos ponerla todavía? Una última placa en este bloque. Vamos con esa última que tenemos ahí. Con los movimientos sociales. Claro, ahí mirá, más que interesante para analizar. Representantes que ponen los movimientos sociales, ¿no? Y ahí tenés que Galeano y Scapini terminan poniendo 2.891 votos al Frente Renovador, y que Chito Pasamán, con amplísima trayectoria al frente de la CTA, junto con Felipe Mazacote, un indiscutido referente social, se van con un magro resultado de 1.525 votos. Bueno, increíble. Este dato no es menor, este dato que estamos acá cotejando. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Hugo, te despedimos. No, seguí en el próximo bloque. Yo me voy. Esta vez se va Pucho. Esta vez me voy yo. Este es un programa atípico porque estamos analizando la cuestión provincial, quienes normalmente analizamos la cuestión geopolítica. Bueno, hacemos un cortecito y ya volvemos. Tercer bloque, ya nos corre el tiempo hoy. César, bienvenido a la mesa. Gracias, muy amable. Buenas Bienvenido, tardes, buenas noches. Gracias, César. Contanos qué va a pasar en el Consejo Deliberante. Bueno, evidentemente si se confirman los resultados, creo que sí, porque son resultados provisorios, pero que después generalmente son confirmados por el escrutinio definitivo. Bueno, los 7 concejales nuevos que va a tener la ciudad de Posadas estarían conformados por 3 del candidato Estelato, 2 ingresarían por el sublema de Joaquín Lozada y uno de Arjol y Pianesi, ¿no es cierto? Esa sería la integración de los 7 nuevos
ediles que van a conformar el Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas. O sea que a priori no tendría ningún tipo de dificultades Lato como intendente con el Consejo Deliberante. Va a tener una mayoría. Va a tener una mayoría tranquila. bastante tranquila, holgada, y en este caso, por ejemplo, serían Facundo López Artoli, Marlene Heiseler, que viene del movimiento de las iglesias evangélicas, y Ramón Oscar Martínez, los concejales que ingresarían por el sublema de Lato. Bueno, renovaría la banca Fernando Mesa y Rocío Dáchari por el sublema de Joaquín Lozada, Fonseca por el Cambiemos, por el exactamente, Juntos por el Cambio, por el sublema de Pianesi, y Rodrigo Arrechea ingresaría por el sublema de Martín Arjol. Esto sería la integración del Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas. En cuanto a la legislatura provincial, bueno, todo hace presumir que habrá 16 legisladores del Frente Renovador de la Concordia, 3 de Juntos por el Cambio y uno solo la reelección de Martín Sereno como diputado por el país. Un caso bastante típico lo del país, ¿no? Porque ganan 3 municipios, uno muy grande como San Vicente, y pierde una enormidad de votos para la representación parlamentaria, que en las elecciones anteriores fue de 3 legisladores. Y en este caso, bueno, ha perdido 2, pero se convierte en fuerza mayoritaria en 3 municipios de la provincia de Misiones, ¿no? Y en el caso del Frente Renovador, Hugo, bueno, es también llamativo, ¿no?, lo que vota muchas veces la gente. Por eso, cuando el soberano define cosas, hay que escuchar y muy atentamente. 75 municipios eran del Frente Renovador, la mayoría absoluta en las elecciones pasadas. Ahora, bueno, 73. Bueno, han ganado también en Poza Sur, por supuesto, ahora se incrementó porque son 76 municipios. Sí, claramente la conformación de los cuerpos legislativos pareciera ser ir en contrario sensu de lo que pasó con los ejecutivos municipales. Así es. O sea, el país hace una pobre elección legislativa, pero mejora con 3 intendencias. Sí. Y la Renovación hace una excelente elección legislativa, pero pierde 3 municipios. Exactamente. Y con estuve mirando los números, la Renovación a nivel global, elección para gobernador con Oscar Herrera Watt, supera los 10 puntos más que en la elección de Hugo Pasalacqua. O sea, son hechos, lo que habríamos hablado hace algunos programas atrás, ¿no? La gente muchas veces, además de esta estructura misionerista que ratifica el modelo misionerista del Frente Renovador, también elige personas, ¿no? Y en el caso de las intendencias, como vos decías, Hugo, es así, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Gorin le iba a ganar a Kramer en Colonia Aurora? O que Sterato iba a producir este terremoto aquí en la ciudad de Posadas con más de 50.000 votos cuando era prácticamente 3 meses antes una persona, únicamente un ejecutivo dentro de Vialidad Provincial. Bueno, se dieron algunos casos bastante particulares y la caída de algunos imperios o de algunas figuras muy preponderantes en el interior, como el caso de Río de Campoviera, como el caso de Norberto Aguirre en El Dorado. El que me sorprendió mucho es Dani Luna en Candelaria, que pierde la intendencia. Mario Vialey en Apóstoles, que está prácticamente confirmado que ha perdido la intendencia a manos de María Eugenia Zafrán, la hermana del ministro de Hacienda. Así que algunos hechos que hay que prestar atención en cuanto a la conformación de las estructuras municipales y, por supuesto, también de la provincia de Misiones, ¿no? Y Vialidad, que ya queda como cantera de intendente acá en Posadas. El tercer intendente que sale de Vialidad Provincial. El primero fue el ingeniero Rovira, luego el ingeniero Franco y ahora el ingeniero Sterato. Me decía algún empleado de Vialidad ya muy fanático, ¿no? El auténtico vial es Sterato, ¿no? Porque hizo prácticamente toda su carrera, 31 años como adentro del como empleado, como agente vial desde hace 31 años. Hugo, nos queda ya poquito tiempo otra vez. 4 minutos, ya nos estamos yendo. Lo nacional. Lo nacional, vamos a tejer muchísimo en los próximos programas lo nacional, porque ya pasadas las elecciones provinciales, el escenario nacional ya está en tiempo de definiciones del escenario eleccional. Les quedan 8 o 9 días para presentar frentes y después unos 10 días más para presentar candidatos. Así que está en tiempo de definiciones. Y la pregunta del millón que se hace todo el país, porque yo estuve haciendo zapping en la mayoría de los canales nacionales, es la Renovación con quién va a jugar. Hay un dato que yo creo que es un dato importante que podemos poner arriba de la mesa como para analizar rápidamente esto. La Renovación juega a sus 4 diputados nacionales. Claro. Sí. Los 4. O sea que la Renovación tiene que ratificar un caudal de votos parecido al que sacó el domingo para ver si mete 3. Porque yo no sé si con el caudal de votos del domingo, poner que saque la misma cantidad de votos que sacó el domingo pasado, no sé si mete los 4. Pero
más allá de eso, que todavía no hice el número finito para ver si alcanza a meter 3 o 4, la pregunta al millón, y se la vamos a hacer a César, es, ¿la Renovación puede meter esos 3 o esos 4 jugando con Alternativa Federal o jugando con Fernández Fernández? ¿Qué te parece así a priori? Como para tirar un disparador. Me parece que la Renovación, si va con la fórmula Fernández-Fernández, tiene mucho más chance que si va con la Alternativa Federal. Bárbaro. Porque los gobernadores están definiendo su participación y su esquema nacional y todo va todo en camino, más si se llega a concretar la unión de Massa, ¿no es cierto?, que podría jugar también con la fórmula Fernández-Fernández, me parece que ahí va a ser un hecho determinante. No lo quieren decir abiertamente ahora. Obviamente. No lo dijo Uñac, Pero hay algunos datos. Sí, hay algunos datos. datos. Mira, nosotros tenemos una nota periodística que salió hace unos días atrás, no sé si la podemos poner ahí en pantalla, y si no, no importa, la tengo acá, una nota, ahí está. Una nota que salió en su momento donde le hacen, de alguna manera, una especie de reportaje a Alberto Fernández, y donde Alberto Fernández recomienda a su gente que mire esta serie, La Guerra de Vietnam, que salió en Netflix, para ver cómo el mundo se ha vuelto mucho más pragmático y menos ideológico, y más abajo hace una acotación diciendo que un ex gobernador de la provincia de Misiones, dice esta nota que salió en un diario nacional, le acerca a Fernández, ahí está resaltado en azul, lo voy a leer. Además dice, promueve un aprovechamiento total del potencial de Vaca Muerta, punto. Allí el candidato se nutrió de fuentes diversas. Un ex gobernador de la provincia de Misiones que convivió con su gestión en la jefatura de gabinete, le acercó técnicos y abogados expertos en recursos no convencionales. Pareciera ser que ya hay un correlato de acercamiento de cuadros técnicos de la Renovación al esquema de Fernández. Y hay otro más, que es una invitación que está circulando en estos días a una reunión que va a hacer el Grupo Callao, aquí en la ciudad de Posadas, el 8 de junio creo, y que el que invita es el ingeniero Sergio Lanciani, que es el ministro de Energía. Exacto. Si juntamos ese dato... Tiene medio sonrisa ahí. No, porque si acercamos ese dato de esta nota, que dice que un ex gobernador acercó cuadros técnicos, y la invitación de Lanciani a participar de una reunión del Grupo Callao, que es un grupo que sostiene la candidatura de Alberto Fernández, pareciera ser que la renovación está yendo para ese lado. No sé qué información tenemos, César. Cuando se habla en los ambientes políticos y también periodísticos de los famosos acuerdos programáticos, pienso que estamos en camino precisamente a eso, ¿no? A estos acuerdos programáticos con base sustentable en una real apertura que ha tenido la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de convocar a distintos sectores. Por eso insisto, la figura de Massa va a ser preponderante en estos días. Me parece que ya la definición de candidaturas en la provincia de Buenos Aires también es determinante para muchas cuestiones. Y el mes de junio, todas las definiciones provinciales que van a haber, en particular me parece que hay que prestar mucha atención a lo que puede pasar con Perotti en Santa Fe. Si llega a ganar Perotti, que está muy cerca, inclusive algunas encuestas lo dan superando a Wiener del socialismo. Si llega a ganar Perotti, el triunfo de un peronista en la provincia de Entre Ríos, bueno, creo que se van alineando algunos planetas como para que todos converjan a un peronismo unido que, como dicen los analistas, que les cuesta a los analistas de Buenos Aires decir que el Frente Cambiemos está en declive. Bueno, se puede dar un triunfo de esa fórmula y, por supuesto, los gobernadores siempre juegan a ganar. Dejamos la incógnita No entonces para quedamos adelante. en tiempo de vuelta. ¿Pondrá el Frente Renovador un ministro de Energía Nacional? De Energía. Dejámoslo ahí. Sí. Picando. Un datito. Bueno, terminó el tiempo, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Gracias, ya estamos fuera de momento. Muchas gracias.